Buenas tardes. Aquí estoy en el primer directo de 2022. Feliz año nuevo, lo primero, aunque ya estemos avanzado, pasado el día 10, pero bueno, es la primera aparición que hago por aquí en este 2022, así que feliz año. Y bueno, encima estoy encantada porque vengo con algo nuevo por aquí, porque bueno, como sí que ya he hablado en algún momento en los últimos meses antes de acabar el año, voy a empezar un programa, una edición, la primera edición del programa Marca para jóvenes entre 20 y 30 años. Y la verdad es que estoy encantada y fascinada con esto porque vengo haciendo entrevistas y hablando con gente joven en los últimos meses y bueno, estoy muy contenta de haberme lanzado a empezar esta edición porque creo que va a ser una aventura fascinante para mí y seguro que para la gente que se está apuntando. Y un poco en la línea de esto, he querido organizar en este primer directo, pues al principio iba a ser como una charla con diferentes jóvenes que nos cuenten su experiencia, pero al final he pensado hacer una tertulia. Como esto de Instagram nos deja que estemos aquí 4 personas, lo hice una vez solamente, vamos a ver si funciona, pues he invitado a 3 jóvenes maravillosos, Sara, Andrea y Adri, que voy a empezar a que entren por aquí. Vamos a ver cómo voy a ver si lo hago bien y os llamo a todos. Vale, voy a por Sara y Andrea. Os he mandado solicitud, a ver si entráis por aquí los 3. Y aquí está Sara. Hola. Tal, un placer. Adri, súper. Hola, Muy bueno, fenomenal. ¿cómo estáis? Se me había quedado ahí Esto ha pillado. funcionado a la primera y todo. Ha sido a gusto, hombre. ¿Cómo A ver, estáis? Muy bien. Muy en ¿Eh? casita, en ¿Qué casita, en decías, casita. Sara? Muy bien, yo estrenándome, la verdad, con los directos de Instagram, o sea que un placer. Bueno, muy bien, perfecto. Siempre está bien. Ya veréis que luego es mucho más fácil y divertido que nada. Así que nada, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a los 3 por haber aceptado meteros en este emboladillo. La verdad que me apetece mucho esta charla, me apetece mucho que sea en este formato precisamente de que vaya saliendo, que estemos como sentados tomando un café y hablar de, bueno, pues de cosas que seguro que son interesantes, vuestra visión, vuestra manera de compartirlo y todo. Así que gracias, lo primero. A ti, muchas gracias. A ti. Y, y bueno, me gustaría que empecemos un poco, aunque he puesto en la presentación de esto un poquito sobre vosotros, me encantaría que primero os presentéis un poco, contéis un poco qué estáis haciendo en este momento, o os presentéis de la manera que queráis, que esto es como una de las cosas, ya sé que más difíciles, pero también más importantes a la hora de empezar a contar quiénes somos. Así que, venga, ¿quién empieza? Venga, arranco. Adri, arranco. venga. Venga, Adri. Bueno, yo me llamo Adri Ballester. Tengo 23 años, vamos, súper recién cumplidos a finales de diciembre. Y bueno, con respecto a qué contar de mí, un poco mis orígenes, mis principios de lo que diría casi más profesional, más allá de la parte personal, ¿no? Que ahora yo creo que irá saliendo con la conversación. Ahí sí que lo comparto con Sara y Andrea, un poco los principios. Estudiamos una carrera, yo personalmente, una carrera de emprendimiento e innovación, que se llama LEIN, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Ahí surgió un proyecto que es con el que, pues, 5 o 6 años después sigo a día de hoy, que se llama Amazing, que luego contaré un poquito mejor, y en el cual estoy, pues, viviendo la aventura del emprendimiento, creciendo personalmente muchísimo, volviéndome muy loco y muy desquiciado a veces, pero también, pues, disfrutando mucho durante todo el proceso. Y yo diría que eso es lo más reseñable, y al resto vamos charlando. Vamos charlando. Fenomenal, fenomenal. Ujú. Sara, cuéntanos. Bueno, yo uniéndome a Adri, también tengo 23 años y bueno, estudiamos juntos el grado de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación y sí que es verdad que he sido más culo inquieto, por así decirlo,
y he estado con proyectos propios, trabajando en consultoría, he tenido también experiencias en gobierno, en sector público y ahora justo estoy iniciando un proceso en una consultora, en NTT Data, en el departamento de innovación. Y bueno, sí que es verdad que siempre hay proyectos que voy llevando conmigo y van yendo y viniendo, así que genial. Y que llevas paralelamente, ¿no? Como que no lo sueltas. Súper, genial, gracias. Y Andrea, cuéntanos. Bueno, pues yo también conozco a Adri y a Sara de Lane. Yo soy un año menos que ellos, tengo 22 años y bueno, en lo que estoy ahora mismo terminé hace un año la carrera y pues también decidí, bueno, la carrera fue el momento perfecto para poder saber un poco a encontrarme y saber a lo que me apetecía dedicarme a día de hoy. Y bueno, soy cofundadora junto con compañera de carrera también Irene de Avantis, que es una consultora de innovación estratégica y bueno, lo que hacemos es, nuestro propósito es transformar el mundo corporativo de manera humana y radical. Entonces, bueno, no, si no, luego ya iremos explicando lo que hacemos. Pero bueno, también, como decía Adri, nos iremos conociendo más a nivel personal. Además de Avantis, hay otra parte que es muy importante en mí, que me complementa, que es otro proyecto que nace aquí en la isla de Mallorca, que es Mar de Fondo, y bueno, que también nace hace unos 2 años y que yo estoy dentro del proyecto hace un año y que, pues bueno, es un complemento de mí porque toda la parte pues de sostenibilidad, de conservación, de parte deportiva y activa es muy importante para mí. Entonces, pues bueno, son dos proyectos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que a la vez se complementan y que ayudan mucho a definir mi persona y bueno, un poco también como mi propósito personal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo pongo los dos sobre la mesa porque para mí los dos son muy importantes, aunque a uno a día de hoy le dedique más que otro, pero bueno, creo que forman parte de mí y forman parte de mi presentación. Genial. Bueno, pues vamos al tajo, ¿no? Vamos a empezar a hablar. En realidad aquí lo ideal es que vaya surgiendo una conversación, que no vayamos dando la palabra, sino que estemos en una mesa redonda, como si estuviéramos ahí en un escenario. Genial. Y bueno, iremos sacando cosas, iremos dejando ir viendo que es por qué derroteros vamos, ¿no? Yo hay una cosa por la que me gustaría empezar, sí que es verdad, un poco en función de, pues bueno, quizá tiene que ver bastante con ese nexo común que tenéis, que es un poco lo que habéis estudiado, pero yo creo que independientemente de eso, sí que lo que os une es una inquietud o una toma de conciencia un poco más importante que en la mayoría, de que aquello que elijamos para trabajar sea más que un trabajo que paga una nómina para pagar unas facturas de algo que no sabemos ni si necesitamos, ¿no? Creo bueno, o sea, no puede ser la carrera o puede ser directamente una manera de ser, que yo creo que tiene que ver más con una inquietud personal. Elegís conscientemente aquello que estáis haciendo a nivel profesional. Y eso para mí es algo como muy importante a compartir porque parece, ¿no? Y especialmente la gente joven, a mí hay una cosa que me duele mucho, que es que parece que como todo está muy mal, no tenéis opciones porque todo está fatal, ¿no? Y cómo, quisiera hablar un poco de esto, de cómo es esto de sentir que podéis elegir o al menos decidir conscientemente dónde estar. Bueno, yo voy a empezar con esto. Dale, dale. Esta pregunta me encantaba y creo que también, primero de todo, me siento como muy contenta de estar pues, con vosotros cuatro porque creo que tenemos algo en común al final, porque todo siempre ha sentido cuando hemos empezado a preguntar, has empezado a plantear esta pregunta y yo creo que al final con esto, o sea, como me siento es, por un lado, me siento como afortunada de poder haber podido encontrar tan temprano, ¿no? Cuál es un poco mi foco y lo que quiero hacer a día de hoy, porque lo siento de verdad y porque creo que lo estoy eligiendo. No creo que haya nada a mi alrededor que me condicione a hacerlo o no hacerlo. Pero por otro lado, creo que también de lo muy bonito que es y muy, muy chulo que puede parecer a veces, ¿no? De, oye, qué guay que te puedes dedicar a lo que quieres y demás. También tienes esa otra cara que requiere de un sacrificio y de como de un trabajo en conocerte personalmente y profesional y personalmente
que aparentemente pues tampoco se ve, ¿no? Entonces creo que por un lado tiene esa parte de sentirme afortunada de haber tenido la oportunidad o de haberme rodeado de las personas o del entorno que me ha permitido desarrollarme en ese sentido, pero por otro lado no quita que no haya, creo, y en ese sentido Adri, bueno, todos lo diremos, que no hay un trabajo detrás de personal y profesional de mucho tiempo y de muchas cagadas y caídas y cosas raras que nos han pasado que nos han permitido estar donde estamos, ¿no? Entonces, creo que para mí tiene dos partes, ¿no? La fantástica, que a día de hoy es por la que apuesto a largo plazo, y la que es la realidad del día a día, que es pues muchos issues que no te sabes manejar y que aún no sabemos cuáles van a venir, pero que son muy distintos y que, pues bueno, creo que vosotros sabréis también. Entonces, como que es un poco ese sentimiento que tengo, ¿no? Con esta pregunta. A mí me pasa que cuando tengo momentos como de pillar perspectiva, ¿no? Y decir, vale, por un lado, o sea, como que no soy consciente de que lo que estoy haciendo o de la mera posibilidad de estar construyendo algo desde cero y bajo mis propias posibilidades y con un equipo y tal, ya es una suerte increíble. Es decir, no sé si es una cuestión generacional, nosotros lo que hacemos siempre es estar estudiando el punto de vista generacional, pero yo me lo llevo más al tema personal en cuanto a que no solo estoy trabajando en algo que me gusta, sino que estoy pudiendo construirlo yo, ¿no? Entonces, me parece muy guay. En mi caso ha sido como muy inconsciente. O sea, era como, yo creo que si me hubiese distanciado de esto, como que a veces digo como que me habría enfermado, o sea, que no habría estado cómodo conmigo mismo, habría explotado. Pero luego, por otro lado, digo, joder, es que tengo 23 años. Entonces, por eso digo que cuando pillo perspectiva, digo, pues lo mismo sí que es algo generacional, ¿no? El que yo lo veo tan normalizado. Tenemos mucha suerte en el país en el que vivimos, en el sitio en el que estamos. Es decir, pillando más perspectiva, hay gente en otros lados, incluso en este país, pues que no tiene las oportunidades que tenemos, ni de haber estudiado la carrera que hemos estudiado, ni nada. Pero sí, o sea, es que es verdad que ha sido como un camino más inconsciente que otra cosa, pero que realmente yo creo que es una suerte y que en mi caso, yo creo que si me hubieses visto aquí, como digo, como que me enferma o siento que no estoy en mi lugar. O sea, que es un poco eso. Yo, por añadir, comparto que es verdad que tenemos toda esa inquietud, esa chispa de movimiento de generar impacto, pero hay un factor muy importante que es la responsabilidad y es el ser consciente de que nadie te va a hacer nada y eres tú el que tiene que luchar por tus proyectos, por esa definición que estás buscando, por ese cambio. Y creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, esa responsabilidad sobre tu vida, de elegir las riendas y dando paso a paso, poco a poco, para avanzar hacia lo que realmente quieres. Entonces, enfocaría mucho en la responsabilidad. Está súper bien esto, Sara, porque además hay una cosa que creo que es importante y que siempre me pasa en general cuando, ahora entraremos un poco en un poco el concepto de marca personal, pero me pasa en general con la gente que trabajo, que parece que esto fuera importante solo cuando vas a emprender o solo cuando decides crear un proyecto propio. Pero en tu caso, por ejemplo, Sara, tú has trabajado por cuenta ajena y de hecho ahora te embarcas en un proyecto porque es por cuenta ajena también. Y yo siempre digo, es que es importantísimo también porque tenemos que cambiar un poco el modelo de... Yo hay una frase que me parece horripilante, que es eso de he tirado currículums por todo, he tirado currículums, así como si fuera un mercadillo eso, ¿no? A ver quién me coge, ¿no? Y esto es un poco al revés, ese coger las riendas las que estabas hablando, ese asumir ese trabajo personal y responsabilidad personal te permite decir, bueno, ¿dónde quiero estar? ¿A qué barco me quiero subir? ¿No? Además, y no entrar tanto en el bueno donde me cojan, ¿no? Que entrar en ese lugar de, bueno, es que con lo mal que está todo, donde me cojan. Y yo creo que en realidad, y tú has experimentado eso, ¿no? Lo que significa evaluar esas opciones por cuenta ajena. totalmente. Yo creo que es un trabajo de a poco, de entender bien lo que estás buscando, lo que necesitas y lo que tu momento vital te reclama y trabajar hacia allí. Cuando tienes el foco claro, las cosas pasan. La empresa Las cosas pasan, tal cual. se activa, o sea, quiere decir, sí que es verdad que es un trabajo que es difícil y por eso recomiendo muchísimo que se haga acompañado, María, por eso tu programa creo que es maravilloso.
Pero conseguir ese foco y encontrar tu espacio, unirte a ti misma para poder hacer ese impacto después, es brutal. Sí, yo creo, a mí me parece que tenemos un arma de doble filo, siendo personas jóvenes. O sea, yo creo que ya por si estando viendo este directo, ¿no? O nosotros participando incluso en él, ya estamos en una posición en la cual, para mí, a mi parecer, casi ninguna excusa vale, ¿no? El tema del arma de doble filo que decías, que bueno, tenemos acceso a una serie de herramientas digitales, el móvil, ¿no? La típica frase de puedes montar un negocio con tu móvil, una cuenta de Instagram y tal. Es verdad, la realidad es esa, o sea, no podemos cegarnos, pero la otra realidad es que estamos constantemente consumiendo contenidos en un tono como demasiado casi aspiracional y que pueden generar una toxicidad, unas comparativas que muchas veces nos generan como emociones o frenos, ¿no? Entonces yo detecto, hablando con amigos, ¿no? Con mi pareja que está empezando a emprender, detecto constantemente como muchísimos miedos, muchísimos frenos que nos ponemos, que yo creo que en gran parte también vienen de esa comparativa, ¿no? Y que para mí es eso, lo importante es que, o sea, literalmente yo hago una cosa física que es mover la cabeza cuando detecto pues eso, que estoy sometiéndome a un freno a mí mismo, ¿no? Y es que es literalmente eso, o sea, lo importante es que yo creo que si ya por si partimos de que los que estamos aquí estamos en una posición en la cual yo creo que podemos montar cualquier cosa y coger esas riendas que decías, María, no debería haber ninguna excusa. Entonces, lo primero es decirte la verdad a ti mismo, o sea, como ser muy, muy crudo contigo mismo y muy bruto contigo mismo, pero yo creo que es el primer paso. Porque si no, siempre hay miedos de, pues no soy bueno, mi sector no es bueno, he tirado 1000 currículums pero no me han cogido porque no hay trabajo, que también era un tema, ¿no?, que hablábamos antes de hoy. Entonces, vamos, para mí ese es el primer paso clarísimamente. Sí, y yo creo que un punto ahí a añadir es, porque yo me he dado cuenta, es como el darse cuenta de cuáles son como tus limitaciones, qué es lo que qué es lo que te está limitando a, pues, a hacer según qué cosas, ¿no? Porque muchas veces, ya sea que estás emprendiendo o que quieres buscar un nuevo trabajo o te encuentras en un punto que no sabes qué hacer, o sea, ¿qué es lo que te está limitando? ¿Cuáles son tus trabas o tus barreras que a día de hoy no te están permitiendo hacer una cosa u otra? Porque muchas veces las desconocemos y precisamente el encontrar cuáles son las que nos van a permitir pues tomar una dirección u otra, ¿no? Porque, o sea, al final, pues lo que decía Adri, ¿no? Pues esos miedos, esas inseguridades, ¿cuáles son, no? Porque puede que esté tirando muchos currículums, pero precisamente hay algo dentro de ese currículum que sea una habilidad o sea algo que no estás del todo seguro. Entonces, ya eso es una limitación enorme que es una inseguridad que te va a frenar todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte también el hacer como el dibujar cuáles son esas limitaciones y esos, no sé, como miedos que tienes para luego poder ir hacia ellos poco a poco, que no te digo que haya que no se solucionan de un día para otro, pero que poco a poco hay que irles haciendo frente, porque si no, se quedan ahí. Quizá en ese sentido lo que pasa es que al final todo eso de lo que habláis requiere de un trabajo personal importantísimo, de un conocimiento personal importantísimo, de identificar valores, de identificar el motor que nos mueve y sin embargo es algo que no os ayudan a hacer en ningún lugar, ¿no? Ni en el colegio, y no lo hay. Entonces al final es como eso lo que hace es enrocarnos en un sistema de me quejo de lo que hay fuera, pero en ningún momento me estoy poniendo con lo que me tengo que poner, que es en saber qué hay aquí dentro, ¿no? Claro, y yo en eso, muy relacionado con lo que decía Adri, de que estamos como que recibimos siempre, estamos como empapados de insights de fuera, de aspiraciones, es porque creo que como que aquellas personas, ¿no?, que han conseguido como identificar cuáles son sus valores o su propósito, o sea, realmente no han hecho ningún ejercicio, a lo mejor como sería tu programa para hacerlo, sino que son personas que se han dado cuenta que se tienen que dedicar tiempo a ellos mismos para poder desarrollar lo que tienen por delante, de manera inconsciente, ¿no? Pero creo que lo que hay, para mí en general, hay un miedo a pasar tiempo, o sea, parece como que dedicarle tiempo a uno mismo es como que está mal hecho, ¿no? O sea, es decir, el Hay tirarse que una hacer un tarde... máster, hay que hacer un Sí, máster. Sí, sí, sí. sí, es como que, bueno, voy a estar una tarde solo, voy a salir a pasear o voy a simplemente leer un rato o escribir. Eso como que parece que es raro, ¿no? Entonces, está mejor visto pasar tiempo todo el día con los demás que pasar tiempo con uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hay nosotros, o no sé, yo me imagino por mí, ¿no? Por la institución en la que estoy a día de hoy, ¿no? De emprender, de llevar una empresa hacia adelante, tal, pues al final es que necesito momentos para mí de evasión total para poder tomar un poco de perspectiva sobre mi vida. Entonces,
puede que muchas personas estén en un piloto automático del día a día que se creen que estar con ellos mismos es perder el tiempo. Entonces, yo creo que hay una parte ahí que es súper importante de que centrarse en uno mismo o querer hacer cosas por uno mismo no es perder el tiempo, al contrario, sino es ganarlo en un largo plazo. Entonces, creo que queremos pasar demasiado tiempo con los demás o exprimir la vida al máximo o hacer un montón de experiencias, de viajes y tal, como para meter cosas en nuestra vida que al final muchas veces luego nos damos cuenta que están vacías, ¿no? Entonces, para mí creo que está ahí un poco el kit, ¿no? El aprender a pasar tiempo para nosotros, ¿no? Y no para los demás. Sí, yo ahí personalmente tengo una experiencia, yo eso lo he aprendido a la fuerza realmente y siempre digo que para mí no sé cuánto estuvimos, siempre digo 3 meses, pero menos, ¿no? 1 mes y medio, 2 meses encerrados con el tema de la cuarentena. Para mí fue como, no diría ni reconexión, sino una conexión conmigo mismo que no había tenido nunca. A eso que decías, Andrea, sumaría que a veces también es como que da miedo o vértigo estar solo y escucharte a ti mismo, porque es algo que pues, en 20 años no has hecho nunca y que no te han enseñado a hacer, como decía María. Y para mí un poco la fuerza fueron 2 meses de, por narices, tener que estar solo, tener que escucharme, o sea, estar un minuto. Yo no recordaba haber estado 3 minutos en silencio sin ningún tipo de estímulo del móvil ni de nada. El tema de hacer deporte, por ejemplo, que es otro tema, ¿no? El tema de la conexión cuerpo-mente ultra importante. Yo en esto del emprendimiento lo estoy viendo. Y a mí se me había hecho una bola de emociones que venían, pues, de relaciones con amigos, en casa, de todo lo que te genera, en mi caso, emprender, ¿no? Que miles de emociones, de miedos, de inseguridades, lo que sea. Se me hizo una bola increíble y empecé a ir a terapia, ¿no? Empecé a ir al psicólogo. Para mí, eso es otro punto también súper importante que creo que podemos destacar, ¿no? Que esa ayuda o ese trabajo personal puede venir y ayuda muchísimo que venga desde fuera también, ¿no? Impulsado desde fuera. Y a mí como que era un ovillo que me desenmarañó totalmente, ¿no? Y que ahora, si no llevas estos 2 años trabajando en estas habilidades emocionales y de conocerme a mí mismo y de que cuando estoy agobiado lo que tengo que hacer es estar al ordenador, respirar, escribir 4 cosas que me preocupan y tal, herramientas, ¿no? Por poner un ejemplo, me petaría la cabeza. Y eso en cualquier ámbito. O sea, es que en cualquier otra empresa, sabemos que, por ejemplo, en el tema de las consultoras también como que hay cierta resignación a que la gente trabaje 1000 horas y que salga a tal. Entonces, eso se aplica a todo. Yo creo que la raíz, efectivamente, como dices, María, es primero reconocer que necesitas conocerte a ti mismo y trabajarte a ti mismo y a partir de ahí como que el resto de cosas van pillando claridad, yo creo. Y lo vas viendo todo más claro, más optimista y tal. No, y además es súper importante porque, de hecho, una vez no sé con quién lo hablaba, que personas, pues bueno, hay veces empresas o proyectos que la atención al cliente no es tanto de persona a persona, sino que no se necesita, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, Adri, o bueno, Sara, ahora mismo no sé tampoco el rol que hacemos, pero cuando hacemos trabajo de persona a persona, sí, al final tu servicio eres tú, ¿no? De alguna manera. Entonces tú eres el que das la cara todo el día. Entonces, como no te cuides, ¿no? O como no te estés bien mentalmente y en el día a día, llegará un momento que estallarás y tendrás que o cerrar o darte de o sea, porque tu mente no puede más, ¿no? Entonces, cuando tú eres quien, o sea, como tú eres tu servicio, ¿no? Tú eres el que gestiona, el que da la cara, el que está delante de los clientes, todo, llega un momento que tienes que cuidarte, ¿no? Tanto física como mentalmente, porque llegará un momento que se te notará cascado, como cuando unos zapatos o cuando tu producto o tu packaging no es bonito porque tiene un defecto, pues tú también puedes tener un día un defecto, pues unas ojeras, un cansancio, la voz mal, pues entonces cuando por suerte o desgracia tu proyecto forma parte de ti, pues tienes que cuidarlo. Entonces, para mí creo que es aún más importante, pues como decías, Adri, yo también siempre he ido a terapia y siempre he estado, pues creo que es algo, pues como cuando vas a revisión médica, pues vas a revisión de Sí, tu sí, cabeza, total. de tus sentimientos, tus emociones, y creo que es algo súper normal y que habría que hacer. Entonces, vamos, súper alineada con lo que dices. Yo ahí te iba a Vale, lanzar una pregunta, Sara. Uy, perdona, María, no, es que además así aprovecho y nos ponemos al día que hace tiempo que no hablamos. venga, muy bien. En este cambio, ¿no? De proyectos en los que has estado últimamente o incluso este nuevo al que estás aspirando, ¿no? En NTT Data que decías, ¿qué es lo que te ha movido? O sea, como qué inquietud has tenido para ir de un lado a otro, o era porque no estabas contigo misma contenta en ese sitio o satisfecha en ese sitio, o cómo.
Buena pregunta, Adri. Bueno, yo llevo conmigo este proceso de conocimiento, ¿no? Bueno, somos jóvenes, vamos un poco averiguando qué es lo que queremos, ¿no? Ese foco, esa inquietud. Y la verdad que tengo inquietudes muy diversas. Me gusta mucho cambiar y tener nuevos retos y nuevos descubrimientos. Entonces, bueno, en este camino conocí lo que, bueno, ha habido muchas cosas, ¿no? Ya te contaré todo el proceso. Pero realmente ahora mismo, después de hacer un ejercicio de pensar qué es lo que realmente quiero, porque las necesidades van cambiando, vas viviendo etapas y necesidades son otras, ¿no? Y me di cuenta de que realmente lo que ahora mismo busco es un espacio, un marco, por así decirlo, que sea internacional, muy enfocado en innovación y con un despliegue y un crecimiento potencial interesante. Entonces, bueno, estuve estudiando varias posibilidades y realmente esta es la que más me gusta, así que súper agradecida de empezarlo y de todo lo que va. Y nada, el Vale, resto, bueno, adelanto que irá relacionado con la gestión del conocimiento y no digo, Mm, qué bueno, hasta qué ahí bueno. puedo leer, hasta ahí puedo leer. aquí puedo ir ahora. Oye, y una cosa, bueno, hablando un poco concretamente, supongo que todos vosotros sí que habéis oído hablar del concepto de marca personal, ¿no? Aunque hay mucha confusión desde mi punto de vista en torno a ese concepto. La gente que sí que me escucha a mí más por aquí sabe que no soy para nada de la idea de que la marca personal se relacione solo con la presencia digital. Para mí tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Primero, antes de nada, las bases principales es conocerse muy bien, conocer muy bien lo que te identifica, esos valores, y luego ya decidir qué hacer con ello. Pero, o sea, con la idea que podáis tener, o si tenéis alguna duda, la comentamos aquí. ¿Creéis que es importante para vosotros los jóvenes? Porque quizá parece que se habla mucho en la gente más mayor o tal, pero ¿cómo lo sentís vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os resuena? ¿Os da urticaria? Porque puede pasar un poco de todo con esto. Mm. Yo creo que o sea, yo siempre digo que nuestra generación debe de ser como la más heterogénea de la historia, ¿no? O sea, obviamente cada individuo es distinto, Uh -huh. eh, pero si lo piensas, las redes sociales y el acceso que tenemos a meternos como en subcomunidades, ¿no? O sea, hay lo que generalmente se llama friki, pero que desde el punto bueno de la palabra, tú te puedes meter en unas movidas más concretas y consumir un tipo de contenidos y relacionarte con una gente, subcomunidades súper concretas, ¿no? Por lo tanto, es una generación muy heterogénea, pero que por otro lado como que buscamos mucho pues, sentirnos incluidos, ¿no? Que eso yo creo que es algo intrínseco humano, ¿no? Y tal. Entonces, dentro de esa dualidad o tensión de, oye, quiero diferenciarme, quiero ser súper distinto en cómo visto, en cómo me expreso, en los contenidos que subo, que yo a veces incluso llevándomelo al plano digital me he pillado, ¿no? A mí mismo diciendo, estoy subiendo contenidos como para hacerme el diferente o el chulo o el lo que sea, ¿no? No sé cómo expresarlo, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo creo que sí que es algo que inconscientemente, o sea, bueno, la marca personal se tiene, ¿no? Es lo típico, ¿no? Y que no hace falta que lo trabajes de una manera proactiva o consciente, sino que generalmente estás generando esa impronta, ¿no? De alguna manera. No sé si estás de acuerdo, María, y ahora lo debatimos. Sí, ahora Eh, lo hablamos. eh, pero que yo creo que inconscientemente se está haciendo ese trabajo. Yo, es verdad que no, sí que tenía un propósito para este año, ¿no? Que es el trabajarlo de una manera más consciente o por lo menos como recoger todo eso que creo que me caracteriza y pues ponerlo sobre un papel y entender cómo interactúan los distintos ámbitos de mi vida y cómo puedo proyectarlo hacia afuera con más valor. Es verdad que había pensado en el ámbito digital, o sea, que eso me ha hecho reflexionar lo que has dicho, María. No había pensado en mi día a día de relaciones normales y tal, así que eso es interesante. Y yo creo que sí que se valora en nuestra generación, pero creo que de una manera más inconsciente, muchas veces. No sé. Mm. Bueno, no sé. Bueno, aquí se ha abierto un melonazo que podemos estar una Sí. tarde entera, Pero, vamos. A ver, yo solo yo un apunte con respecto a esto. Es que, como decía Adri, ¿no? Fijándonos un poco en nuestra generación y si es importante o no, o sea, yo creo que en nuestra generación no creo que es algo de lo que se hable tanto. O sea, yo claro, la verdad creo que no se habla tanto, pero sí que es verdad que nos damos cuenta que a día de hoy las personas son marcas, eso está claro, ¿no? Pues todo tipo de influencers están generando sus marcas
en función de su trabajo y lo que hacen. Sí que es verdad que me doy cuenta que a la gente joven le da miedo poner su nombre como su marca, porque me doy cuenta que mucha gente está sacando sus marcas, ya sea de ropa, que subyacen de su nombre, pero no ponen su nombre, ponen otra marca, ¿no? Entonces ahí hay como un juego pues bueno, sí que es verdad que yo, imagínate, ¿no? Yo soy Andrea Amaro, pero ahora saco una marca de gafas y no le voy a llamar Andrea Amaro, obviamente no, le voy a llamar otra marca de gafas, ¿no? Entonces creo que nos da mucho miedo usar nuestro nombre bajo una marca de algo, por ejemplo, Mercedes-Benz o Purificación García en su momento, pues son nombres de personas y apellidos, ¿no? O Rafa Nadal es una marca personal muy potente, pero pues bueno, entonces al final creo que ahí cómo se usa es de una manera o de otra. Pero creo que para mí la marca personal va muy relacionada con la autenticidad y que va muy relacionada con el paso de los años. O sea, creo que al final, a día de hoy, nosotros creemos que somos unos y que nos vamos a ir descubriendo a lo largo de los años y que puede que nuestro momento más auténtico sea cuando tengamos 40. No lo sé. Creo que ojalá a día de hoy sintamos que estamos siendo lo más auténticos posibles porque actuamos y somos como queremos que somos, pero puede que lleguemos al momento de la vida en que digamos, jolín, doy un paso atrás y creo que ahora pues estoy siendo la versión más auténtica de la que yo creo, o sea, en mí mismo, ¿no? A nivel profesional, personal, familiar, ¿no? En todos los sentidos. Eh, bueno, y que muchas personas poco a poco se están como revelando, ¿no? Pues por eso creo que en muchos momentos, y creo que yo lo estoy viendo mucho ahora, y sobre todo en el momento de la pandemia, estoy viendo como muchos momentos de parón y de crisis existenciales de muchas personas, ¿no? Mucha gente que se va de las redes sociales, mucha gente que desaparece, porque ha tenido una crisis de autenticidad, de que cree que ha venido siendo de una manera, que se ha dado cuenta que no puede más y tiene que parar para empezar a ser y descubrir cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, para mí es donde va ahí la marca personal, creo. Entonces, a lo mejor me estoy mojando un montón, pero creo que No, es súper interesante. estamos en un momento de cambio y que creo que, pues como tú decías, Adri, para ti la pandemia ha sido un momento de reflexión, pues a lo mejor si echas atrás el Adri de antes y cómo se expresaba en redes sociales y lo que hacía no era el mismo que ahora. Entonces, para mí es que has tenido un punto de inflexión en el que has querido empezar a trabajarte, ¿no? Ya sea tu marca personal o tú mismo o yo qué sé, no sé cómo llamarle, pero eres más consciente. Entonces, creo que has empezado a descubrirte. Entonces, como tú hablas a veces, María, de descubrir tu marca personal, creo que no es algo que lo haces de un día para otro, sino que siempre está. Entonces, cuanta más has vivido, más sabes sobre ti. Entonces, a día de hoy, pues los jóvenes diría que sabemos súper poco. Bueno, esta frase, o sea, hay un montón de cosas por alusiones que podemos hablar, pero esta frase de que cuanto más has vivido, más sabes sobre ti, ya te digo yo que es falsa totalmente, porque si no, o sea, te lo digo por todos los adultos con los que trabajo, que han vivido muchísimo más y quizás es al revés. Sí, cuanto más has vivido. Si no eres consciente y haces ese trabajo desde muy pronto, te vas conociendo cada vez menos, porque vas poniendo cada vez más capas por delante que acaban precisamente te acabas dando cuenta que te has olvidado de quién eras, ¿no? Yo creo, y a vosotros ya os ha pasado también. Evidentemente, tenéis muchas menos capas porque sois mucho más jóvenes, pero la familia en la que habéis nacido, el colegio al que habéis ido, la sociedad en la que estáis, todo eso os ha llenado de una serie de las experiencias que habéis tenido, ya tenéis una serie de creencias sobre quienes creéis que sois, que precisamente es lo que, bueno, para mí precisamente el trabajo es desmontar lo antes posible eso, porque esa esencia ya estaba ahí y normalmente la vida lo que te va haciendo es taparla, ¿no? Entonces, me ha encantado eso que has dicho, Adri, de que es inconsciente. El tema es que si es inconsciente esa impronta que vamos dejando y no nos damos cuenta de que quizá tiene esas caretas o esas capas, acabas llegando a un momento, como decíais de los influencers, que no sabes ni quién es quien está mostrándose ahí fuera. Y encima está pasando algo ahí fuera que te acaba abrumando precisamente porque no está
ese nivel de conciencia y porque no hay una autenticidad real con quien eres. Sí, Eso es sí. ese es el burnout que está pasando en todos Sí. los influencers y la gente joven famosa. Es esto, el nivel de presión que eso significa cuando tú no eres el que se está mostrando, sino has creado un personaje que es el que se muestra, eso acaba petando y más a Pero- los niveles que se hace. Pero, por ejemplo, y eso a mí me pasa mucho personalmente, y es porque hay muchas personas que viven pensando más en quiénes quieren llegar a ser, es decir, piensan más en el futuro que en quiénes son a día de hoy, ¿no? Entonces, Tal muchas cual. veces eso nos mete muchísima presión y nos genera como un estrés y una ansiedad de es que yo quiero ser y no me estoy parando a lo que tengo hoy, ¿no? Entonces, eso es O lo súper... que los otros esperan de ti también. Sí, bueno, eso ya peor. Eso muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que está esperando de ti tu familia tal, o esa comparación de la que hablaba Adri, ¿no? Que eso es peligrosísimo. Es estar queriendo parecer algo porque hay alguien ahí fuera que lo hace y tú quieres parecer eso, ¿no? Y todos entramos en eso, o sea, no pasa nada. La cuestión es que cuando te das cuenta, pues al Sí. menos si eres consciente puedes empezar a trabajar en ello. Sí. Yo... Y vosotros, cuanto antes mejor. Vale, perdona, Sara. Nada, no pasa. No, yo iba a añadir que también hay un proceso de aprender de las herramientas y de madurar un poco también en el sentido de las redes sociales, porque al final nosotros hemos nacido con estas herramientas debajo del brazo, ¿no? Y era muy normal subir pues todo lo que hacíamos en nuestro día a día, etcétera, y quizá no teníamos esa conciencia, esa madurez de decir, bueno, esto es lo que estoy comunicando en mi marca personal, e igual solo se está viendo fiesta en un momento dado o ciertas cosas, ¿no? Que cuando das ya el salto profesional inicias esta etapa laboral, pues es muy importante porque al final todo habla de ti, desde los stories a los posts a todo, ¿no? Entonces ese ejercicio de constantemente valorar qué quieres comunicar y qué realmente va contigo. Y en eso hay una pregunta que os quiero hacer porque precisamente en vuestra generación, que ya vinisteis con ello, parecería que el tema de la visibilidad lo tenéis así por mano, porque yo en mi generación, a mí estar aquí haciendo un directo me ha costado mucho trabajo personal, aun siendo este mi trabajo. Para mí fue la pandemia la que me hizo soltarme la melena y decir, a la porra, si no puedo hacer cosas presenciales, salgo aquí. O sea, que en mi generación es normal, vosotros estáis mucho más acostumbrados, pero cuando se trata de una visibilidad con sentido, digamos, o en la que realmente queréis trasladar un mensaje o realmente sabéis qué es lo que queréis comunicar de quiénes sois, ¿os resulta fácil? Yo creo que no. O sea, yo creo que mostrarte 100% transparente, bueno, partiendo un principio de que 100% es imposible, ¿no? Siempre vas a estar coartado, yo creo que de alguna manera, cohibido. Yo creo que no, porque implica mostrarte vulnerable. Entonces, vuelve a estar de nuevo muy relacionado con todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Si tú no has trabajado en ti mismo, en tu identidad, en conocerte y sobre todo llevándote eso, la seguridad en ti mismo, la confianza en ti mismo que te lleva a conocerte, no depender de la aprobación de otros para mostrar tu valía. O sea, yo sé que valgo y que soy y que me gusto por mí, por mis propios criterios y no de fuera. Si no tienes esa parte trabajada, no te va a importar quizás mostrar una faceta, como decías María, más superficial, más banal. A mí me ha pasado mucho, o sea, yo soy una persona como muy bromista y para mí ha sido una herramienta, el tema del humor, una herramienta de evitar mostrarme vulnerable o todo lo que había detrás realmente, ¿no? Llevándome al tema que decía antes de los contenidos digitales, por ejemplo, pero en cualquier otra faceta de mi vida, ¿no? Cuando luego me he descubierto que en verdad soy una persona súper cariñosa, una persona emocional, una persona vulnerable en muchos aspectos, y hasta que no me he trabajado con este proceso que decía de estos 2 últimos años, no he sido capaz de estar aquí hablando en un directo, ¿no? Pues de mi psicóloga o de mis problemas. Entonces está muy relacionado, yo creo, con lo que estábamos hablando antes. No tenemos miedo a mostrarnos haciendo un TikTok, haciendo un bailecito, pero sí quizás a mostrarnos en temas relevantes, temas que nos puedan mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo emocional. O sea, yo creo que nos falta mucha inteligencia emocional. Mucho, mucho.
Sí, y yo he relacionado con eso en la manera como en la que, pues, o sea, yo en ese sentido sí que tengo que decir que me ha costado, o sea, es decir, el poder expresar realmente todo, como todo mi ser, tanto, no te digo solo en redes sociales, sino en general, me ha costado, ¿no? Porque al final tienes miedos a qué pensarán los demás, a los prejuicios y a uno se le instalan propias inseguridades. Pero sí que es verdad que una vez lo tienes, ¿no? Y coges la manera en la que lo tienes que expresar y la manera en la que lo transmites, pues ya está, ¿no? Yo, el punto que decía Adri de bromista, yo soy ultra perfeccionista, ¿no? Y ultra, a ver qué van a pensar los demás sobre mí, sobre lo que yo vaya a poner o dejar de hacer o hacer, cuando Sí. en verdad, pues da igual, ¿no? Pero a mí no me daba tan igual, ¿no? Entonces, para mí el punto de inflexión fue el poder conseguir contar mi vida personal y mi vida profesional en un mismo lugar, ¿no? En un mismo ser, tanto en mi Andrea personal con mis amigos, como en mis redes sociales, como en cualquier lugar, ¿no? Entonces, para mí no era, al principio no casaban, una cosa no iba con la otra, hasta que me di cuenta que sí, que no tenía ni que avergonzarme ni de una cosa ni de otra, ni de mi vida personal ni de mi vida profesional, porque al final las dos me hacían a mí, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando conseguí dar ese paso, al final me di cuenta que tiene una repercusión más positiva que lo otro, ¿no? Cuando te muestras tal y como eres y eres capaz de expresar que ¿no? Tu vida personal y profesional es lo mismo y expresar lo que sientes, pues yo, por ejemplo, ahora en un caso súper práctico, en Navidad hice un cierre... Uy, ¿se me escucha? Sí, Ahora sí, sí. 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 En Navidad hice un cierre de año y puse una, por ejemplo, fue a la inversa, ¿no? En vez de poner, imagínate en Instagram, una publicación profesional, en LinkedIn puse una publicación personal. Pues nunca en mi vida yo había tenido tanta repercusión a nivel de redes sociales sobre algo, una publicación, que llegó a personas y a cosas que ni yo me hubiera imaginado, ¿no? Entonces, cuando realmente das el paso y eres capaz de, pues, como romper esos miedos en la manera de expresarte, pues es cuando realmente pues tienes ese impacto y te sientes pues segura, ¿no? Pues yo he tenido muchísimos miedos en ese sentido, porque creía que era sota, caballo y rey, que no se podían romper las reglas en ningún punto, ¿no? Entonces, ahora pues estoy mucho más tranquila. Obviamente sigo con un montón de limitaciones y miedos, pero bueno, no sé, poco a poco, ¿sabes? En plan, yo es que tengo un miedo a la aceptación, ¿sabes? Muy grande, entonces pienso que si hago algo la gente no me va a aceptar, entonces, bueno, poco a Bueno, poco. es un miedo humano, Andrea? Creo que mucho. Total. Sí, sí, siempre. Y bueno, y es real que hay una cultura de hate con las redes sociales en esa línea que también existe. Entonces, tener herramientas para prepararte ante eso, pues también es importante. Nadie nos enseña, ¿no? Que al final una cosa son las opiniones y otra cosa es la realidad que pueda ser. Y lo que sí que apuntaría como reflexión es que cuando realmente hay un propósito detrás de lo que comunicas, todo es más fácil, más natural, y que una opinión te diga es verde o es rojo o es amarillo, te da más igual porque dices, bueno, mi propósito es este y esto es lo que yo quiero lanzar, ¿no? Y luego el tercer apunte sería que, no sé si lo habéis notado vosotros también, pero yo creo que cada vez se demanda más la marca humana y la marca de persona. Creo que estamos un poco cansados de las marcas de producto, de entidades que no comunican, que no hablan y buscamos esa confianza de la persona tanto online como offline. Ojo. Entonces, bueno, Y yo pues, creo que cada vez es más importante y es, bueno, es el trabajar tu perfil personal, es que, y sobre todo sobre todo esa parte como técnica y toda la parte como más humana, social, llámale soft skills o como quieras, pero creo que hay que seguirlas trabajando porque a día de hoy casi se han puesto por encima de tus habilidades técnicas, porque una vez estaba, o sea, en un congreso que hablaba sobre toda la parte de hard skills tecnológicas y que decían que es ahora a día de hoy más sencillo enseñar a un filósofo sobre tecnología de programación que a un programador sobre una habilidad social de comunicación, ¿no? Total. Entonces, Total. creo que estamos todos en un momento de reaprender, tanto, sobre todo lo que hemos aprendido, necesitamos como crear unas bases que todos tenemos que tener y esas no nos las va a quitar nadie y que luego ya podremos aprender sobre de todo, pero creo que todos somos capaces de aprender de todo, pero hay cosas como el liderazgo, la comunicación, habilidades sociales, bueno, un montón de soft skills que son súper complicadas de aprender y que solo en la práctica, ¿no? Se pueden ver. ¿Y sabéis qué pasa con esto que decíais? Bueno, así es interesantísimo lo que habéis comentado porque es tal cual, pero ¿sabéis qué pasa? Que es que la autenticidad se huele.
O sea, el tema está en que efectivamente hay una crisis de reputación enorme en las marcas corporativas, no nos las creemos, no nos las creemos y a muchas personas no nos las creemos si no olemos esa autenticidad. Y eso es como, y eso que decía Sara, que me parece importantísimo, que es, si es algo que a mí me mueve decir, porque siento que se conecta con lo que yo quiero hacer y he venido a compartir y ese propósito, es que aceptar que no le va a gustar a todo el mundo es el primer paso. Y ya está, y en el momento en que haces eso es como dices, bueno, chimpum, a quien no le guste, a otra cosa. Sí, por ejemplo, Mira, ahí... os preguntan por aquí, bueno, aparte de que Pepe os dice que sois fantásticos y el futuro, dice que si podéis poner algún ejemplo de autenticidad que veis en las redes. ¡Wow! Esta es una súper pregunta. Yo tengo uno, y además es curioso porque viene desde una marca, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo, soy un poco cansino, pero viene desde una marca que creo que es guay, es una marca comercial, me refiero, que es Eura, que es la empresa catalana que hace carne de proteína vegetal. Me parece, o sea, que propone, no diría un cambio de paradigma, sino, o sea, la realidad de las marcas que conectan actualmente y que realmente creo que van a seguir petándolo y que creo que es el presente y el futuro, que es mostrar con transparencia y humanidad, pues, tanto fallos como pretensiones que se tienen, es decir, un propósito que tengo, decirlo abiertamente, los puntos que se van ido mejorando, o sea, ellos han ido comentando hasta cada vez que mejoran optimizan su packaging, por ejemplo, ¿no? Para que sea un poco más reciclable o sostenible en algún aspecto medioambiental, como lo comunican, implicando eso que asumen que el anterior no lo era tanto, pero no tienen ningún miedo en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hacen transpira esa transparencia que me parece la leche y a mí me parece un ejemplo brutal. ¿Y marca personal? Marca personal. Esta sí que es difícil. Yo creo que esto es más fácil de encontrar con gente que tiene menos seguidores que con gente que tiene muchos seguidores. Exacto. Sí. Seguro que hay ejemplos de gente con muchísimos seguidores, que ahora podemos pensar en alguien, pero... O sea, yo marca personal que, bueno, que ahora, o sea, es como que diría como que tiene las dos cosas y que me gusta mucho por cómo empezó, por cómo es capaz de acercar a las personas lo que ella quiere transmitir, es Fit Coco, por ejemplo. Creo que es una persona que ha mostrado su marca personal siempre y que a mí lo que más me gusta de ella, independientemente de toda la parte deportiva o la parte técnica, de eso no me voy a meter, es cómo es capaz de mostrar de manera transparente sus fallos, cuando no ha llegado, a nivel, porque ella al final está hablando de salud, el poder acercar a las personas, el que no hace falta ser perfecto, el que se puede comer y que no hace falta llevar una dieta estricta, ¿no? O sea, creo que es una persona que está haciendo un trabajo enorme en decir, te puedes cuidar, pero que ni te obsesiones, ni con tu cuerpo, ni con tu alimentación. O sea, a mí me gusta mucho y que creo que está aprendiendo ella, o sea, está como transmitiendo cómo está creciendo sus aprendizajes a nivel de emprendimiento personal y profesional, ¿no? Entonces creo que, pues que a mí me parece una persona, pues no sé, bastante importante y que creo que a mí me está enseñando mucho y que reflexiono mucho sobre ella en el día a día y lo que está aportando a los demás. Nos preguntaba también Pepe de boomers, de gente boomer, que también a mí me gusta mucho y no porque este año se haya convertido como muy viral y tal en algunos puntos. Ana Milán, y ahora lo fundamento, más allá de que sea el mainstream máximo y tal, yo lo he visto en directos llorando, en directos haciendo bromas y contando anécdotas suyas, hablando de salud mental en Twitter, por ejemplo, reivindicando ciertas causas o ante ciertas injusticias que veía también abiertamente, exponiéndose a que pues eso genere mucho hate, que genere rechazo y tal, ¿no? Entonces, a mí me parece auténtica. Lo que decías, María, para mí me huelo que sí que es auténtica. Yo también. Sí. Y por poner un ejemplo. Total. Y sin embargo, creo que precisamente mostrar esa autenticidad y esa vulnerabilidad, en realidad mostrar vulnerabilidad es un síntoma de fortaleza y de confianza en uno mismo. Creo que eso rebaja mucho el nivel de haters, precisamente, porque
Al final, el haterismo viene más ante la perfección que no existe, porque es imposible, ¿no? Sin embargo, ante la humanidad conectamos más como humanos y creo que sale mucho menos el lado hater de las personas. Totalmente. Oye, y una pregunta, así un poco como para acabar, porque esto podríamos durar un montón, pero vale, ¿creéis que necesitamos y necesitáis, incluso los adultos también, porque creo que tenéis mucho que enseñarnos, referentes jóvenes, o sea, gente joven referente que traslade esto que estamos hablando desde su lugar, desde su autenticidad, una manera diferente de hacer las cosas? ¿Creéis que hacen falta más? Venga, me animo yo a responderte, Venga, María. Sara. Totalmente, o sea, creo que la inspiración siempre es esencial y también me atrevería a decir que también es necesario personas vitamina, por así decirlo. Saberte rodear de personas que te ayuden en tu camino y te impulsen y te ayuden a desarrollarte en esa línea también, ¿no? Entonces, utilizaría ambas herramientas. Utilizaría influencias y personas que te acompañen en ese desarrollo. Sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, esas dos cosas que dice Sara pueden estar en dos ámbitos. O sea, la influencia a veces puede venir más no diría a nivel macro, pero bueno, en el entorno digital, y luego la gente vitamina también es positiva rodearte en tu entorno como más personal y cercano, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy positivo que se vea que el tipo de cosas que hemos estado hablando aquí hoy son factibles, que construir tu propio proyecto es factible y sobre todo contarlo como uniéndolo con esta transparencia que hicimos ahora, con lo que decía Andrea, de que es algún proceso duro y fastidiado y que no es lo típico que se dice, sino que incluso lo pueda ver la gente, pero creo que eso también es inspirador, ¿no? Porque al final es una verdad que tiene que ser vista, dicha, lo que sea. Entonces, sí, yo creo que es gente que haga un poco como de altavoz o de puente, como digo otras veces en otros entornos y tal, creo que es súper necesario. Sí. Yo, ahí justo algo que quería decir antes, creo que sí que hacen falta referentes, pero yo veo los referentes, o sea, no solo como en personas, sino también obviamente, y eso también Adri lo dirá, en marcas, en empresas, ¿no? O sea, creo que necesitamos referentes en todas las generaciones y en general como en todos los sectores y en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que ahí hay una parte que de la misma manera que las personas necesitamos trabajar nuestra marca personal, las empresas también necesitan trabajar su identidad y cuál es su propósito para realmente poder atraer y potenciar a que el resto de la humanidad se trabaje a uno mismo, ¿no? Porque creo que al final siempre hay que ir como un poco a lo más alto, lo más arriba, para ver cómo, pues, de alguna manera pandemizarlo o que se replique en el resto del mundo. Entonces creo que para mí también lo que falta es que las empresas, las marcas, trabajen ese como propósito de alguna manera para que inspiren a las personas, ya sean sus empleados, sus seguidores o su comunidad, a querer hacerlo, ¿no? Entonces, creo que para mí, de la misma manera que hay una falta de trabajo en la reputación personal, hay también mucho trabajo en la reputación de marca y de las empresas, y que creo que hay que trabajar porque ellas también tienen mucho el poder y ser fuente de inspiración para muchos. Y esto, Adri, vosotros que también trabajáis con marcas y empresas y tema de atracción de talento y demás, si realmente las empresas supieran quiénes son, el resto de la humanidad sabría para qué va a trabajar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí hay pocas empresas que realmente saben identificarse con unos valores, con un propósito, con un tipo de tribu, ¿no? Todas estas cosas que hablamos y que creo que hay que seguirlo trabajando. Entonces, creo que el trabajo está en nosotros, sí, pero también tiraría la pelota a otros también para que lo hagan y que sepan que lo tienen que hacer para poder, pues no sé, cómo hacer esto más grande, ¿no? Yo diría eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que la cuestión es que, o el peligro que yo veo ahí, que es por lo que doy mucho la tabarra con esto, es que si se hace solo, o sea, quien tiene que hacerlo son las personas que están al frente de las empresas. Sí, por Vosotros estáis diciendo lo difícil que es este trabajo personalmente, entonces al final trasladarlo a la empresa en la que estás no sirve de nada hacerlo bonito para la empresa si el curro no lo estás haciendo personalmente. Cuando lo has hecho personalmente y ves lo que implica, entonces dices, venga, ahora que lo haga la empresa y que lo haga todo el mundo.
pero es que meterse en estos jardines ya estamos viendo que tiene tela, que no es fácil, ¿no? Que requiere una responsabilidad importante. Pero se disfruta mucho, María, también. Yo creo que además Total. se coge como un vicio, ¿no? Autodescubrirte más y más y más. Y bueno, es un proceso muy bonito. Total, y cuando lo haces, quieres que lo haga todo tu entorno. Entonces es Ya. por eso que el contagio es auténtico. Sí, Totalmente. Totalmente. Dale, Adri, dale. No, digo que que estoy muy de acuerdo, que a mí me pasa, también te puede frustrar porque ves, oye, ¿por qué no está haciendo la gente en mi entorno el mismo trabajo que yo? Joder. O sea, no por egoísmo mío, sino digo porque, joder, les podría ver mucho más felices a ellos, ¿sabes? Pero bueno, Ya. pero que No, se contagia. pero ahí en ese punto yo, por ejemplo, a mí también me ha pasado, Adri, y ahí lo que se trabaja mucho es como la aceptación. Al final creo que también hay una parte de que pues cada uno al final pensará de una manera distinta y que muchas veces que pensamos que nuestra realidad es la que tendrían que tener los demás porque creeremos que serán más felices. Y yo también me he Sí. dado cuenta que muchas veces simplemente el aceptar y a lo mejor impulsar o dar algunos consejos ya les sirve y son felices y creen que tienen un propósito en la vida, ¿no? Entonces, creo que tendremos personas en común que pensarán igual y otras que no, pero que también es igual de válido y que, pues, imagínate, ¿no? Yo me ha pasado que, pues, que a lo mejor yo no tengo ninguna aspiración en trabajar en Deloitte o en una Big Four porque no me mueve, pero hay gente que me he dado cuenta y he conocido que realmente le mueve, de verdad, o sea, Sí, sí. porque pero le mueve de verdad y de corazón y digo, jolín, lo tengo que aceptar, aunque para mí no sea algo que sea aspiracional. Pero hay gente que vive, nace, y se reproduce y muere por ello. Entonces, para mí es algo que antes no le veía sentido, pero al tener amigos que me he dado cuenta y he hablado con ellos profundamente y es para ellos una aspiración y un propósito, pues ostras, lo he llegado a aceptar, pero porque he tenido conversaciones. Pero yo antes no lo veía así, digo, ¿cómo puede ser tal? Pero pues no, es realmente un propósito porque les viene de dentro, pero entonces, no sé, es que hay como de todo, ¿no? No sé. Y también, Andrea, que hay muchos momentos vitales. Igual pues lo que comentaba María, que hay gente que se la ha Claro. despertado con 50 años, otros con 22, pues cada uno tiene su ritmo y su momento. O sea Sí. que... Y su desarrollo. Al menos la cuestión, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, o sea, mi generación, ni por asomo existía ni la más mínima posibilidad de tener una conversación de este tipo, ni entre nosotros, ni con nadie adulto. O sea, sí que es verdad que eso hoy en día empieza a ser un tema al que por lo menos si quieres tienes acceso. Antes podías tener la inquietud, te podía tal, pero era como, bueno, me tengo que meter en la rueda del hámster porque yo lo que tengo es que encontrar trabajo, casarme, tener una hipoteca, tener hijos, papá. Y yo me he dado cuenta, y también lo cuento aquí, yo me he dado cuenta que con 18 años me leí El hombre en busca del sentido, pero luego estuve 20 que se me olvidó todo esto, ¿sabes? O sea, entré en la rueda del hámster y me he vuelto a despertar hace 7. Entonces, un poco lo que a mí me mueve de esto es que no entréis en la rueda del hámster, ¿no? Que se pierde tiempo en la rueda del hámster. Entonces, ¿por qué? Porque cuando todos esos años los puedes ocupar en seguir enfocando, en seguir conociendo, en ir llevando lo que te pasa desde otro lugar, wow, o sea, eso es tan apasionante como decía Sara y entonces... bueno, creo que realmente se tiene la oportunidad de inspirar, de compartir. Aquí antes Pepe ha dicho Patagonia como otra marca referente. Patagonia es marca referente porque Yvonne Cuinar es una marca personal que te la crees, pero vamos, te la crees aunque no hable. Sí, pero algo importante de esa marca personal es que es una marca personal bastante oculta. O sea, me refiero, no es un Simon Sinek. Es que no porque tiene que ver con la visibilidad. Es otro tipo, ¿no? Y creo que es lo que es interesante de analizar, porque yo tengo referentes, pero, por ejemplo, Ivonne Cunard es una persona como muy... no se le ve nunca, no le ves en conferencias, no le ves haciendo vídeos de YouTube, le ves en cosas muy puntuales, pero sabes todo lo que está haciendo por lo que hace su empresa y su fundación y todo. Pero luego hay otras personas como Simon Sinek, que es también maravilloso y hace muchas cosas, pero él es mucho más de expresarse, de contar, entonces
creo que para mí hay muchos Claro, modelos es que y que para mí lo importante es precisamente darnos cuenta que marca personal no es lo mismo que visibilidad. eso es. Nada que ver. O sea, la visibilidad es una parte de tu marca personal que la vas a gestionar de una manera coherente con quién eres, con tu marca. Y entonces, ahí sí. Y que está igual de bien ser un perfil que otro, que lo único No, no, importante es que total, sea total. el perfil Sí, que es coherente con quien tú eres, que no te haga daño. Totalmente. total. Bueno, jo, una gozada. Sí, yo de cada tema me tiraría otra hora. Yo también. Bueno, yo lo que os invito, por favor, es que después de esto que os sirva un poquito para al menos seguir trabajando para ser referentes, porque hace falta que se os escuche a gente como vosotras, y vosotras y como Adri. Hace falta que precisamente contéis esta manera de ver las cosas, pues eso, porque como dice Pepe, que ha flipado, yo sé que, yo sé que, Ha estado activo Pepe ahí en Sí, el sí, chat. Pepe ha sí, estado a Pepe es tope. nuestro, sí. Y necesitamos que es esto, Pepe lo decía antes, es que hace falta que se vea que sois una generación que está ahí, que piensa así, que hace las cosas de esta manera. Porque, o sea, a mí lo que me duele un montón es que cuando se dice que estáis perdidos, que solo os importa el teléfono, que solo os importa, y no es verdad. Entonces, se tiene que ver eso de alguna manera. Y yo hoy estoy contenta por haberos traído aquí y que se vea que sois fantásticos. Muchas gracias, María. Gracias, María. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, cualquier día de estos, cuando ya empiece el programa de jóvenes o tal, volvemos a hacer otra cosa, o yo qué sé, ya veremos. Vamos, yo encantado, lo que tú nos lances. Sí, sí, Mucha Vale, suerte. lo que me ha quieras. encantado. Gracias, Gracias. gracias a Gracias, Que todos. tengáis María. buena tarde. Hasta Gracias. luego. Bueno, ya se han ido y nada, bueno, yo he disfrutado muchísimo, espero que tú también. Y bueno, que sepáis que el programa Marca para Jóvenes, la primera edición, que esta aventura maravillosa que voy a empezar, empieza la semana que viene. Y bueno, si tienes entre 20 y 30 años o conoces a alguien que los tenga y que realmente necesite o le resuene hacer un trabajo de este tipo para, pues bueno, para tener las cosas claras, como decían, y para poder empezar a enfocar desde un lugar auténtico y desde un lugar de conocimiento profundo de quién es, pues gracias, Pepe, gracias por tu actividad y por estar aquí. Y bueno, pues que si conocéis a alguien o lo eres, pues poneros en contacto conmigo, que estoy acabando de hacer entrevistas para empezar la semana que viene, que muero de ganas. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.